Álbum de fotos es presentado con el auspicio de la televisión, la radio y la prensa escrita han sido los principales medios de comunicación masiva en el Ecuador. En la década del 40, el empirismo reinaba en los periodistas que forjaron su experiencia en el día a día. Convertirse en profesionales los llevó a luchar por un ideal. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Álbum de Fotos. En nuestra fotografía de hoy, vemos un edificio esquinero de 2 plantas. En la parte baja, puertas corredizas y varios anuncios sobre los pilares promocionando la venta de discos. Mientras en el segundo piso se observan grandes ventanales y un letrero que dice Escuela Primaria de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas. ¿En qué año y en qué lugar fue tomada la foto? ¿Y qué otra institución funcionaba puertas adentro? Son incógnitas difíciles de responder. Es el centro de la ciudad, aparentemente, pero realmente, si usted me pide dirección, no. La casa esa grande de las 100 ventanas, no sé cuántas que tiene esa casa por ahí. Yo conozco Guayaquil como la palma de mi mano, pero aquí no. La respuesta correcta la tienen aquellos que pasaron por sus aulas y quienes han aprendido algo de su historia. Esa foto como que me anuncia que era la primera escuela de comunicación social. Es un recuerdo histórico que nuestros primeros maestros laboraron en esta institución cuando éramos escuela de comunicación social. Según el reconocido y legendario periodista Hugo Delgado Cepeda, en su opúsculo Así nació la Escuela de Periodismo de Guayaquil, la foto data del año 1947 y corresponde a la primera escuela de periodismo del litoral, que se formó gracias a un decreto que consta en el registro oficial número 315 del 22 de junio de 1945, fecha que coincidió con la celebración del Día del Periodista Ecuatoriano. La escuela de comunicación la formaron 2 grandes periodistas, don Abel Romeo Castillo, que estaba de congresista, y con don Francisco Huerta Rendón, que era decano de la Facultad de Filosofía y que fue un gran periodista. Los 2 fueron grandes periodistas. Un centro de formación académica a los futuros profesionales de la comunicación, un centro de investigación de todo lo que tiene que ver con los problemas de la sociedad en el área de la comunicación. Una facultad muy importante, una facultad que es tradición de los guayaquileños del país. En 1947 se estructura la Escuela de Guayaquil bajo la dirección del doctor Abel Romeo Castillo. El acto de apertura inicial fue en el Paraninfo de la vieja casona universitaria y las clases arrancaron con 49 alumnos en su primer local de la avenida 9 de Octubre y García Avilés, donde también funcionaba la Escuela Filantrópica del Guayas. El 27 de diciembre de 1951, una huelga de maestros provocaría la clausura de la entidad educativa y luego de 5 meses se reabriría bajo el nombre de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En 1957, las instalaciones se trasladaron a la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, en el edificio de la Facultad de Filosofía. El 1 de junio de 1965, la institución tomaría el nombre de Escuela de Ciencias de la Información, sugerido por la CIESPAL, siendo por segunda ocasión su rector el doctor Abel Romeo Castillo. Dijeron que la facultad debería salir de filosofía porque no tenía ningún aporte ahí, ¿no? Entonces
De ahí nos fuimos al Colegio República del Ecuador. Pero era muy estrecha las aulas, los alumnos se quejaban, algunos que son grandes, no entraban en los asientos, todo eso. Por eso tuvimos que cambiarnos y fuimos un año a la Facultad de Ingeniería Química. Ahí prestaban las aulas para que los alumnos reciban clase. De la Facultad de Ingeniería Química pasamos al colegio, el Instituto Cuello. A partir de la década del 80, la Escuela de Ciencias de Comunicación Social viviría una transformación que le pondría fin a su incómodo vaivén, proporcionándole estabilidad residencial y enalteciéndola con la más alta distinción académica. ¿Dentro de qué marco se dieron esos cambios y quiénes fueron los protagonistas de este nuevo despertar en el periodismo ecuatoriano? Se lo contamos al volver. Enseguida regresamos. La primera escuela de periodismo sufrió varios reveses, desde su ubicación inicial hasta su nomenclatura. Pero su situación dio un giro de 180 grados gracias a dos personajes que permanecerán por siempre en su historia. El 4 de noviembre de 1980, el Consejo Universitario aprobó la creación de la Facultad de Comunicación Social, elevándola a la más alta categoría universitaria, siendo el doctor Abel Romeo Castillo el decano encargado. En enero de 1981 se designó al alumno Carlos Alvarado Loor como el primer delegado estudiantil ante el Honorable Consejo Universitario. La licenciada Alba Chávez, esposa de Carlos Alvarado, era subdirectora y profesora titular de la Escuela de Comunicación, mientras que en abril del mismo año, la doctora Cumandá Gamboa de Celaya se convierte en la primera decana titular. La televisión ecuatoriana se empezó a llenar de mucho empiricismo, y esa fue una lucha que mi padre y mi madre pues obviamente empezaron justamente a llamar la atención sobre eso, a invitar a los jóvenes a que se preparen, y empezó, ¿no? En tiempos en donde en la universidad había mucha violencia, la Faxo empezó a ser una especie de isla. La gente decía, no, aquí el ambiente es diferente al de la Ciudadela. El papel de Carlos Alvarado Loor, conocido como Coquín, fue crucial y tal vez el más representativo en la vida institucional de la Faxo. En 1981, como líder estudiantil, encabezó la invasión de los terrenos ubicados atrás de la Ciudadela Urdesa, consiguiendo 10.000 metros cuadrados para la universidad, además de terrenos para decenas de docentes universitarios. En 1982 se licenció en Comunicación Social con Premio Contenta y junto a su esposa, la licenciada Alba Chávez, lanzó la obra Jaime Roldós y Diario Político del Presidente. En 1984, como delegado al Consejo Administrativo de la CIESPAL, consiguió el financiamiento para la construcción de la Facultad de Comunicación Social. El sueño de tener una casa propia se cristalizó en 1987. La Faxo se inauguró en los predios de la Ciudadela Quisquis bajo el nombre de su mentalizador y ejecutor, lo que también le valdría a la pareja Alvarado Chávez para convertirse en decano y subdecana, respectivamente. Por la gestión de Carlos Alvarado Loor, de su esposa, la abogada Alba Chávez, quienes fueron decanos de esta unidad académica, se da ese cambio a estos terrenos, ¿no?
Es importante recalcar que estos terrenos en inicio no eran de la facultad, sino de Carlos Alvarado, conocido como Coquín. Y él comienza esta obra transformadora de Faxo como decano, tanto en la infraestructura como también en la situación de carácter académico, en la situación de carácter de docencia, administrativa y de trabajadores. Hubo mucha gente que estuvo muy relacionada con el licenciado Alvarado Loor, y esa gente justamente lo apoyó. Y hoy la historia los reivindica porque creo yo que esa facultad no estaría allí si no fuera por la decisión política de ellos. Porque ese espacio físico donde actualmente está la Faxo pudo haber sido la mansión de los señores Alvarado. Mi padre y mi mamá, los dos, era de los que entraban primero y se iban al final, ¿no? Entonces, y así fueron poco a poco construyendo físicamente en la universidad. Pero no solamente era la construcción física, de las aulas, sino también de los valores, ¿no? De la oportunidad que se le daba a muchos jóvenes de poder estudiar esta carrera. Cuando él falleció, la misma gente de la facultad pedía que no se lo lleven. Entonces, y de alguna manera era como una especie de homenaje, ¿no?, que se le hizo a él. Y sí, se hizo una especie de mausoleo. No, él estaba debajo de una estructura ahí y lo enterraron ahí, así es. Estuvo hasta el año que murió mi mamá, y por pedido de la familia, o sea, de nosotros y de mi mamá mismo, básicamente lo que hicimos fue, obviamente, que él saliera de ahí y llevarlo a un lugar, un camposanto. Antes de su edificación y desde 1982, anexa a la Faxo, funcionaba la Casa Taller ubicada en Carchi 1206 y Clemente Ballén, donde se impartían cursos técnicos. Existían unas carreras, pero eran técnicas, en este caso como por ejemplo camarografía, fotografía, locución, eran carreras cortas, técnicas, de 1 año y algunas de 2 años. Esas se iniciaron en la facultad más o menos por el año 86. El primer taller que nosotros tuvimos fue en el Instituto Cuello, en el 2º piso. Era una salita muy pequeña, con una consola que fue donada por la Asociación Ecuatoriana, Radio Cení o el profesor Delgado. Luego que salimos del Instituto Cuello, Carlos con la abogada Alba Chávez tienen convenios ya con la CIESPAL y ellos nos asesoran e implementan con el auspicio de la Universidad de Guayaquil un estudio ya más completo, más profesional en Carchi Ballén. De ella nos venimos acá, donde estoy sentado, es la primera cabina de radio de este edificio principal. Cuando vino una persona que pertenecía a la comisión de intervención, dice, ¿y ustedes trabajan aquí? Le digo, sí. ¿Y con todo esto qué hacen? Le digo, un momento. Comenzamos y les dejamos escuchar los trabajos de los chicos, había noticieros, había comerciales, había spots, había todo eso. Y esa persona era, y con tan poquito, ustedes hacen todo esto. Entonces nosotros le dijimos, sí, imagínense si tuviéramos otras condiciones. Por eso digo que yo respeto mucho al estudiante de Faxo, porque pese a las limitaciones, él, para hacer su trabajo práctico en talleres, resuelve problemas. En los 2 concursos que ha hecho la CENESID de galardones en el año 2015 y 2014 y 2015, la universidad participó, pero participaron todas las universidades y la CENESID da 10 premios o 10 galardones, de los cuales pudimos concursar con todas las universidades públicas y privadas, que esto es importante. Y de los 10 galardones, en el 2014 la Universidad Estatal ganó un galardón, que fue la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de Vinces. Y en el año 2015
La Universidad Estatal ganó 2 galardones, eso te va indicando un proceso, hay mucha creatividad, mucho entusiasmo de profesores y de estudiantes. Y la alegría de comunicar que esos 2 galardones que ganó la universidad, uno lo ganó la FACSO, con una de sus carreras, turismo y hotelería. Como no existe mejor experiencia que la vivida, la mayoría de los docentes de esta facultad, además de haber sido estudiantes de la FACSO, también han ejercido varios cargos en diferentes medios de comunicación, lo que les ha permitido fusionar la práctica con la ciencia. Si estas bancas hablaran, contarían muchas historias, pero hay quienes por su dedicación y empeño superan todos los límites, con una fuerza de voluntad inquebrantable. Trabajé 19 años en medios de comunicación, comencé a trabajar aquí en Guayaquil, en Radio Hugo Miranda, en Estéreo La Prensa y en El Telégrafo, luego pasé a Sistema Radial Colón. También tuve la oportunidad de trabajar en el programa La Televisión como redactor de textos para ese programa, en una radio que ya no está, que se llama Tricolor, y también he tenido la oportunidad de trabajar en los inicios de lo que fue Costanera Televisión en el área de noticias. Además, a nivel internacional trabajé 3 años como corresponsal de Radio Caracol de Colombia y para radioprogramas de Perú. Fui seleccionado entre algunos latinoamericanos, fuimos 10 a especializarnos en producción radial. En Radio Francia Internacional, esa radio transmite programas en español. Sin duda alguna, quienes forman el equipo docente de la FACSO practican lo que predican, contribuyendo a formar profesionales que hoy son un orgullo para la institución. Pero, ¿cómo sus actuales autoridades buscan una acreditación por parte del Consejo de Educación Superior que los valide como facultad? ¿Y cómo la entidad educativa vería los frutos de su enseñanza plasmados en la excelencia periodística? Se lo contamos al volver. Ya regresamos. Desde la creación de la primera escuela de periodismo han pasado 69 años y hoy la FACSO enfrenta nuevos retos. Ante las exigencias de regulación académica del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES, las autoridades buscan la validación de la institución como facultad. Caso contrario, tendría que volver a su original categoría de escuela, debiendo trasladar sus instalaciones a la ciudadela universitaria. Nosotros hemos planteado un proyecto que esta facultad debe seguir siendo facultad, que el hecho que vive América Latina y en concreto el país con una ley de comunicación, con entidades como la SECOM, la Cordicom, todas estas instancias que se han creado para revalorizar la comunicación en nuestro país, es menester que la Facultad de Comunicación Social siga existiendo como un dominio específico. A partir del próximo año entramos en la reestructuración física de nuestra facultad y estamos en estos momentos en diálogos para crear, aprovechando el reparto de frecuencias de una vez por todas, la radio y la televisión universitaria. La Facultad de Comunicación Social hizo grandes aportes para poder cumplir con los indicadores que estableció el CEACE. Recuerden, y para los que no conocen, les indico que los técnicos y funcionarios del CEACE que nos visitaron para hacer los análisis y verificaciones respectivas estuvieron en FACSO. Y la meta es tener un canal de televisión de la Universidad de Guayaquil. Le corresponderá a FACSO. Yo soy clarito, muy claro que eso. Cada sector tiene su gerencia y sus funciones respectivas. FACSO es comunicación social. Un canal de televisión o una radio es comunicación social. La Comisión de Intervención y Fortalecimiento es una comisión que vino a tratar en la universidad apoyar en sus procesos.
sus procesos que en algún momento, por cuestiones políticas, internas, mal considerado el término de autonomía, no aplicaron los procesos y los protocolos que se debían seguir en una institución de educación superior. Entonces, para corregir esos malos procesos, la Comisión de Intervención y Fortalecimiento vino a poder conocer qué es lo que está pasando en la universidad y a apoyar a las autoridades. Son 69 años de vida institucional en los que la FACSO ha visto nacer y crecer a prominentes periodistas que hoy la representan con orgullo. Una interminable lista de egresados, de la cual algunos nos han abierto sus puertas para compartir sus experiencias y anécdotas. Pues ser periodista va mucho más allá de ser un talento de pantalla. Hoy les presentamos a los dinosaurios del periodismo ecuatoriano, que han trabajado ocultos tras cámaras, pero que por décadas han llevado sobre sus hombros la enorme responsabilidad de dirigir informativos al servicio de la comunidad. Tengo el gusto y el honor de haber sido uno de los primeros incorporados con un grupo más de amigos y compañeros que además han ejercido periodismo aquí en Guayaquil. La universidad nos da un título y creo que nosotros estamos obligados en la vida a ir a refrendar ese título ya con la práctica. A la par que estudiaba periodismo, pude conseguir un trabajo de reportero del diario Extra. Ahí me inicié prácticamente, esa fue mi primera escuela. Después pasé a trabajar aquí en TC Televisión. En ese tiempo me contrataron como redactor del noticiero, de las 7 de la noche. Después fui aprendiendo y me hicieron productor de un noticiero que se hacía a las 11 de la noche. Después me pasaron a ser productor del noticiero de la mañana. Fui adquiriendo experiencia y en determinado momento me llamaron de Coavisa a trabajar ahí. Mari Carmen Ramírez era la directora, un día me llamó y me hizo una buena propuesta y me fui a trabajar. Ahí estuve trabajando 8 años. De ahí he regresado nuevamente aquí al canal, vine como jefe de información y finalmente llego a ser director nacional de noticias. En algún momento fui jefe regional de la Secretaría de Información Pública, la CENDI, lo que ahora es la SECON. Ingresé con la necesidad imperiosa de poder dominar la teoría, en vista que yo ya llevaba algunos años trabajando en la televisión, específicamente en la cadena nacional de Coavisa. Yo era ayudante de iluminación en el estudio, es decir, yo me dedicaba a subir y bajar focos como estos, pero yo siempre vi la necesidad de progresar, siempre vi la necesidad de dar un paso más allá. Por eso que yo rápidamente comencé a escalar, porque nunca dejé de leer, nunca dejé de investigar, nunca dejé de preocuparme de los noticieros, que para mí se convirtieron en una especie de adicción en la vida. Y una vez pulidos mis conocimientos prácticos que tenía en la facultad, los conocimientos teóricos de la universidad fueron el complemento perfecto para poder ascender y ocupar escalones y posiciones en el mundo de la televisión ecuatoriana. Hugo Gavilanes fue mi alumno y es uno de los periodistas muy reconocidos. De los jóvenes recuerdo este momento, ¿no? Porque a veces se le dan los nombres a uno. Julio César Saona también está en la televisión, ¿verdad? De ellos me recuerdo, y hay muchos más. Kenneth Carrera también trabajó en los canales de televisión, en la radio. Él no fue mi alumno, pero fue mi compañero. Algunos compañeros también han estado, ¿no?, en los medios. Nosotros fuimos alumnos. Yo estuve en la revista Vistazo, estuve en Revista La Otra, estuve en el diario Expreso. De las aulas de la FACSO han salido profesionales de la prensa escrita, otro de los baluartes de la comunicación. El medio es diferente, pero el campo de batalla es el mismo. Ser periodista requiere de pasión y entrega, pues a la hora de cubrir una noticia no se cuentan ni los días ni las horas. Por lograr una exclusiva, muchos han puesto en riesgo sus vidas. Cuando ya estaba terminando el 4º año, me salió un trabajo. Mi primer trabajo en Diario Extra. Fui promovido dentro de la empresa donde yo estaba para trabajar en Diario Expreso, que es la misma empresa que edita los diarios Extra y Expreso. Les gustó mi estilo. En enero
de 1995, se me encomendó la tarea más importante dentro del periodismo en el universo. Conseguí los datos mediante las argucias que uno como periodista va desarrollando y la confirmación de que estábamos realmente en un conflicto bélico. Después de 2 o 3 días regresé a Macas y desde Macas lancé la información que salió al mundo en Diario El Universo. Fui el primer periodista que dio a conocer el conflicto bélico del CENEPA. Después de mí vino Gestoso, Jorge Gestoso de la cadena CNN, me parece, y se dijo que CNN había dado la noticia al mundo, pero antes fui yo. Entonces, esa situación hizo que el dueño del periódico, don Carlos Pérez Perazo, estaba vivo en esa época, me diera un bono económico que me lo dieron en abril. Y a varios periodistas y fotógrafos también se lo dieron. Entonces, con esa plata, yo me compré una raspadita. Y esa raspadita me salió un carro. Siempre Dios me puso como personas idóneas, que es don Alberto, ¿no? El gallo del cerro. Entonces él veía mi entusiasmo. Yo, un montubio, sigo siendo montubio, no me dejaba, yo agarro oportunidades. Si el caballo está listo para subirlo a la lanca, me subo al caballo, me llevo 2 racimas de verde y con eso como en el día. Entonces, don Alberto me ve con ese entusiasmo. Y ocurre un incendio en el sur de Guayaquil, de un comisariato de estos centros grandes de distribución de víveres. Y no había camarógrafo, entonces yo no sabía hacer cámara. Entonces dije, a ver, ya había visto televisión, ya había visto a mis compañeros cómo cogían la cámara, la puse al hombro, me puse la casetera, conecté, puse rec en la casetera, cogí la cámara y grabé. Nadie fue la primicia, la exclusiva, porque ningún canal había llegado. Y don Alberto Borges me había estado viendo, yo nunca lo vi a él. Y me manda un gran reconocimiento, lo tengo guardado, ese es mi diploma. Ese es el mejor diploma, yo ese lo cuido. Él diciéndome que en mí veía la sangre viva de un periodista. La prensa rosa también ha ganado terreno en el periodismo, brindando la oportunidad para que los titulados puedan incursionar en el mundo de la farándula dentro y fuera del país. Ahora estoy trabajando acá en Estados Unidos, vivo acá en Estados Unidos, me gradué hace poco menos de un año de mi maestría acá en Estados Unidos, pero recuerdo con muchísimo cariño mi época en la Faxo. Estoy trabajando en Hola TV, es el canal de la revista Hola y de la revista Hello, en español y en inglés. Entonces es un canal que sale para toda Latinoamérica, México, también acá en Estados Unidos, y bueno, pues la experiencia de como ecuatoriana estar trabajando en otro país me llena de orgullo. Soy reportera, soy presentadora, soy también productora, entonces todo eso se debe no solo a mi experiencia, porque trabajé 5 años en Ecuavisa y casi 2 en Teleamazonas, sino que es también los conocimientos, los estudios, las ganas de prepararse, de mantenerse actualizado, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de aprender de quienes te rodean. La radiodifusión es otro de los campos que ha sido minado por los egresados de la Faxo. 30 años de experiencia, ha sido importante, ha sido fabuloso y lo he aplicado en varios medios, no solo en televisión, sino también en radio y en prensa escrita. Y ahora que es la tecnología, que son las redes sociales, nos va de maravilla, ¿no? Enterarnos cada segundo lo que pasa no solo en el país, sino en el mundo. Yo lo he aplicado bien, no solo en deportes. Mira que estuve en noticias, estuve en internacionales, estuve en producción, y todo eso me da un bagaje importante como para haber aplicado mis conocimientos, no solo en lo periodístico, sino también en lo que es locución, narración, y no me arrepiento de mi carrera. Además, es una pasión
Aunque el mercado de los medios de comunicación es pequeño y la cantidad de alumnos egresados de la universidad cada vez va en aumento, existen otras alternativas que se podrían aprovechar para ejercer la profesión. La Ley de Comunicación le ha dado fuerza a la producción nacional y con esto da paso a una nueva generación de profesionales independientes. Comencé yo a adquirir ciertos equipos y empecé a montar una productora que solamente al inicio era de audio y con el tiempo se constituyó en una productora de televisión. Y empezamos a producir un programa que se llamaba Fuerza Guayas y hasta la actualidad que seguimos haciendo televisión. Producto de ello está álbum de fotos. La web, las redes sociales, la nube nos permite crear nuevos dispositivos y nuevas interacciones de la comunicación. Estas alternativas online de alguna manera van a significar en el futuro la nueva teletransportación de la comunicación. ¿Por qué la nueva teletransportación? Porque a través de las redes sociales o a través del online, nosotros podemos estar presentes por cuestión de segundos o microsegundos en diferentes partes del mundo. Pero más allá de las luces, las cámaras y la acción, la carrera de comunicación social también permite abarcar otras áreas en las que pueden desempeñarse con éxito, tanto en el sector privado como en el público. Cuando era estudiante de la FACSO empecé en los medios de comunicación. Yo trabajaba, tenía jornadas muy extensas y trabajaba en ese entonces en Radio Tropicana. Estuve en Ecuavisa 5 años, trabajé cerca de 3 años en la Presidencia de la República, fui periodista oficial del presidente. Ingresé a trabajar en Cama TV en ese entonces, por ahí por el 2012, y de ahí surgió la oportunidad y la propuesta de Carlos Ochoa de venir acá como intendente zonal. Después de este breve recorrido por las múltiples funciones que ejercen los profesionales de la comunicación social, también existen aquellos que aún lo hacen empíricamente, pero la ley es clara y el tiempo es corto. En la nueva Constitución se ratifica lo que en 1947 la Asamblea Constituyente decretó cuando se abrió la primera escuela de comunicación, que la labor periodística requiere elevación ética y amplia preparación profesional, dejando así de lado la ley del libre ejercicio de la comunicación. La profesionalización es súper importante. Marca un antes y un después en lo que tiene que ver con la ejecución del periodismo en el país. La profesionalización de los periodistas venía desprestigiada. La Ley Orgánica de Comunicación aprobada en el 2013 cambió esa realidad. Este es un trabajo, es una profesión que debe ser de corazón. Los periodistas, creo que nacemos periodistas. Y si se hacen periodistas, tienen que abrazar esta carrera con pasión. Tienen que tener la mística. Y tener responsabilidades casi en la vena para poder ejercer esta profesión. Ya no es como antes que uno armaba un libreto, editaba imágenes y ya salía con eso. Ahora los sistemas de comunicación de las redes sociales a uno lo devoran. Gracias a la Ley de Comunicación, donde toda persona que ejerza una labor en un medio debe tener su título de profesional, que años atrás o en anteriores gobiernos definitivamente el comunicador era prácticamente vilipendiado. De nada te servía tener tu título, por lo tanto no había ninguna motivación tampoco para estudiar. Pero con el aparecimiento de la Ley de Comunicación, con el mejoramiento del ingreso básico, por ejemplo, del comunicador, entonces los medios se ven abocados a tener profesionales, porque eso lo dictamina la ley, de caso de querer seguir, digamos, con su frecuencia. Entonces, hay muchas personas que están reanudando su deseo de tener su título, unos que dejaron truncos, otros que están empezando. Tal como dice el libertador Simón Bolívar, un hombre sin estudios es un ser incompleto. Por ello, quienes tienen una amplia experiencia y han ejercido por años el periodismo de manera empírica, se han sumado al grito de un pueblo que exige comunicadores con excelencia. He tenido la oportunidad de laborar en los medios de comunicación 30 años y en la facultad he aprendido pues que
muchas de las ciencias se mejoran conforme las sociedades. Entonces, más allá del título que uno reciba en la universidad, es el conocimiento que uno adquiere día a día con el profesor, con los estudiantes, con la comunidad universitaria, con la comunidad en la que uno se desenvuelve. Le permite a uno llegar a nutrirse mejor de nuestro lenguaje, de nuestras expresiones y de nuestra forma de ser. Esa creo que ha sido la gran ventaja que he tenido yo para poder conseguir mi título como licenciado en Comunicación Social. Yo tengo que estar preparado para quedarme ciego totalmente y eso ya está ocurriendo. Es por eso que en el año 2004 yo me fui a preparar ya para esto en la Escuela de Ciegos 4 de enero aquí en la ciudad de Guayaquil. Me fui a preparar en orientación y movilidad con un bastón guía. Fui a prepararme en la lectura braille, fui a prepararme en el uso de computadora con un sistema que se llama JAWS, que es un lector de pantalla. Y la computadora prácticamente le habla a uno, ¿no? Y ese es un milagro porque ese sistema prácticamente a uno no lo aísla, sino que lo mantiene totalmente informado y le abre un parámetro inmenso, un horizonte inmenso para que uno no quede rezagado, ¿no? Entonces, yo ya me preparé para esta situación y yo en cualquier momento ya no veré nada, pero estoy preparado y ya sé lo que me va a pasar. La próxima semana buscaremos la ubicación donde fue tomada esta fotografía, una población luchadora, de donde nacieron historias libertarias, religiosas y progresistas. Los esperamos aquí en Canal 1.